Primera verdad, Jehová es bueno. Ahora déjenme explicar un poco esto. Nínive era el corazón del imperio más temido de la región. Basaban su poder en la brutalidad extrema, las deportaciones masivas y la tortura de sus enemigos. El profeta Nahum llama a Nínive la ciudad sanguinaria. Miren la maldad de este pueblo. Así que el sufrimiento y dominio del imperio asirio sobre los reinos de Israel y Judá fueron de constante asedio, tributos forzados e invasiones militares destructivas. Debido a que Israel y Judá eran naciones políticamente independientes, el imperio asirio afectó a cada una de maneras distintas. Por esa razón, mientras que subyugaron al imperio, a la nación de Israel, cobraban tributos a la nación de Judá. Ahora, la caída de Nínive, que fue en el año 612, marcó el fin del imperio asirio, pero el inicio del imperio neobabilónico. Y estos son imperios que existieron en la antigüedad: el imperio asirio, el imperio babilónico, el imperio persa, el imperio romano, entre los imperios más conocidos. Y cada uno de estos imperios, y escuche lo que le voy a decir, en la voluntad permisiva de Dios estaba que acontecieran precisamente para que sus propósitos sean completados en nosotros. Le voy a explicar mejor esto. Cuando Nahum habla de parte de Dios, él declara: Jehová es bueno. Para interpretar este versículo de forma correcta y profunda, debemos aplicar el principio del contraste teológico dentro de su contexto histórico. No es una simple frase de motivación, sino un faro de esperanza. Escuche esto: un faro de esperanza en medio de una profecía de destrucción inminente. Cuando la Biblia dice que Jehová es bueno, la palabra original, la palabra hebrea para bueno es top. ¿Qué significa top? ¿Qué implica esta palabra top? Implica que la bondad es la esencia de Dios, incluso cuando ejecuta juicio. El juicio contra Nínive, escuche, es un acto de bondad hacia las naciones que sufrían la crueldad asiria. Nuevamente, capte por favor lo que estoy diciendo. Lo que puede ser juicio para algunos, para otros será misericordia, y ambas son manifestaciones de la bondad de Dios. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Por ejemplo, ¿cuántos de los que estamos aquí amamos a nuestros hijos? Todos los que somos padres, ¿verdad? Ahora, pregunta: ¿alguna vez tú has acariciado a tus hijos? Sí. ¿Alguna vez has castigado a tus hijos? También. Cuando los acariciabas, ¿los amabas? Sí. ¿Y cuando los castigabas, los amabas? Pero los hijos no entienden eso. Los hijos dicen: papá, ¿tú me amas? Sí. ¿Y entonces por qué me castigas? Cuando mi hijo pequeño me hizo esa pregunta, yo le dije: precisamente porque te amo. Porque te amo, te corrijo. Porque te amo, te castigo. Como porque te amo, también te animo, te abrazo y te acaricio. Porque algunas veces la manifestación de esa bondad, la manifestación de ese amor podría ser misericordia, y en otras veces puede ser justicia. Son las caras del amor, son las caras de la bondad. Ahora, cuando decimos que Dios es bueno, su bondad se va a manifestar misericordia para algunos y justicia para otros. Entonces, ahí es donde creo que tenemos que entender la severidad de Dios para con el imperio asirio por las profecías que se declaran contra ella. Nunca olvidemos que Dios es bueno. Aunque su bondad sea justicia para algunos y misericordia para otros, pero su naturaleza y esencia es inmutable. Quizás no comprendamos totalmente la manifestación de su bondad. Sin embargo, la aceptamos como una verdad absoluta. ¿Cuántos dicen amén a esto? Yo no entiendo cómo es que Dios sigue siendo bueno cuando yo estoy enfermo.
Mi mente natural no puede comprender por qué Dios es bueno cuando estoy pasando crisis financiera o cuando estoy en una situación de rebelión de mis hijos. No entiendo cuando una persona que yo amo mucho muere. No entiendo por qué ahí tengo que decir que Dios es bueno. Entonces nuestras mentes quieren respuestas inmediatas, pero algunas de estas respuestas llegan en el tiempo. Lo cierto es que Dios es bueno porque Dios es inmutable. Dios no cambia. Y nosotros tenemos que declarar, aunque nuestra mente no lo comprenda, que Dios es bueno. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Aunque nuestra mente, nuestra razón, nuestro corazón no lo entienda, Dios es bueno. Y hermanos, en muchas ocasiones Dios ha permitido situaciones en la vida que nos han evitado malas decisiones. Piensen, cuando llegó la pandemia, muchas parejas estaban a punto de separarse. Muchas parejas habían decidido separarse, el hombre abandonar la casa o la mujer, las maletas listas, y de pronto, ¡pah!, llega la pandemia. Y justo el esposo que ya tenía las maletas listas, enferma de COVID. Ahora ya no se puede ir de la casa. Ahora la esposa que estaba enojada tiene que cuidar del esposo enfermo. Ahora tiene que darle de comer y de pronto se reconcilia. De pronto se arregla el matrimonio. Y uno dice, ¿hay que dar las gracias por el COVID? ¿Será que Dios permitió esto y que algunas veces permite situaciones en la vida? No que Dios haya provocado el COVID, pero que Él lo haya permitido precisamente para poder resolver algunas cosas que pasan dentro del matrimonio, de la familia. Y yo creo que tenemos que reflexionar sobre esto, porque hay otras respuestas para seguir declarando que Dios es bueno. Porque Dios no cambia. Él es bueno y siempre será bueno. ¿Cuántos dicen amén a esto? Esto es muy importante recordarlo. Factores que preparan líderes resilientes. Miren, algunos factores. Uno, un entendimiento correcto de la bondad de Dios. Necesitamos conocer a Dios. Otra, información saludables que recibimos de líderes sabios. Cuidado con pegarte a cualquier líder inteligente. Tienen que ser sabios, que practiquen o que vivan lo que enseñan. Otra, saludable conexión afectiva con nuestros padres y con nuestras autoridades. Eso te hace un líder resiliente. Que tengas una buena relación con toda persona que significa una autoridad para tu vida. Otro consejo, saludable círculo social, relación con buenos amigos y mejor si tienes algún amigo resiliente, porque de esos aprendes mucho. Cuando ellos en medio de su crisis pueden hablar con fe, con confianza, con esperanza, declarando siempre que Dios es bueno en gran manera. Permítame ahora hablar de otro personaje resiliente, el rey David. La resiliencia del rey David se define por su inquebrantable fe, su capacidad para levantarse tras graves errores cometidos y su confianza en la redención divina. En lugar de hundirse en la adversidad, transformó la crisis en oportunidades para forjar su carácter y liderazgo. Vivió en una de las etapas más duras de su vida cuando pasó de pastor a fugitivo por la persecución del rey Saúl. Antes de ser coronado, pasó años huyendo por su vida, viviendo en cuevas y enfrentando la traición. En vez de tomar venganza, cuando tuvo la oportunidad, mantuvo su integridad y confió en que Dios lo protegería. A pesar de que vivió algunos años en una cueva, David nunca perdió la perspectiva de que un día sería rey sobre la nación de Israel y que empezaría un nuevo tiempo para su vida. No hay duda de que David comprendió que Dios es bueno, que su misericordia lo había alcanzado a pesar de él mismo. Que la misericordia de Dios lo había alcanzado a pesar de él mismo.
En otras palabras, a pesar de sus malas decisiones, a pesar de sus faltas, a pesar de sus pecados, a pesar de las veces que se alejó de Dios. Esto es poderoso. Por eso es que David en el Salmo 32 dice: Dios es bueno y grande es su misericordia. Porque creo muy importante que esta verdad sigue vigente hasta el día de hoy. Nosotros también debemos pensar igual. A pesar de nosotros, aún a pesar de nuestras malas decisiones, aún a pesar que no hemos acertado en el plan perfecto de Dios, en su gracia y en su misericordia, Dios sigue siendo bueno en gran manera. Y nos dará una nueva oportunidad, porque su bondad nunca se acaba. Él es bueno y siempre será bueno. ¿Cuántos dicen amén a esto?